y no somos capaces de permanecer. Así que el Señor nos ayude, amén. Nos ayude a poder pedir conforme a la voluntad del Señor. Bien, hermanos, esta mañana vamos a entrar, como yo anticipé la semana anterior, a una nueva... Déjeme correr esto para acá, si no va a estar golpeando. Ahí sí. Vamos a entrar a una nueva exposición de la palabra del Señor. Y bueno, solo para aquellos que tal vez no nos han acompañado antes en lo que es la predicación expositiva de un libro, de una carta de la Biblia, voy a hacer una pequeña introducción, muy cortito por cierto, solo explicar a grosso modo de qué se trata esto de la predicación expositiva, pero si usted quiere más información, ciertamente puede buscarla en internet como predicación expositiva. Una muy puntual característica de la predicación expositiva es que toma un libro, ¿cierto? Una carta, como es el caso de nuestra mañana del día de hoy. Vamos a tomar la primera carta universal del apóstol Pedro y vamos a ir versículo a versículo viendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, ese versículo a versículo no es solo leer el texto y lanzar algunas ideas, sino que también es muy necesario en cualquier tipo de predicación, también las predicaciones temáticas, incluso algunas biográficas también deben tener esto. Es muy necesario atender al contexto original en el cual la carta fue escrita, porque eso nos permite discernir de manera clara cuál fue la intención del Espíritu Santo al inspirar aquello. Y cuando descubrimos esa intención original del Espíritu Santo, podemos entonces, solo entonces, traer una aplicación veraz a nuestra vida hoy. Así que va, cierto, de versículo en versículo a través de un libro, y esa es una característica muy panorámica de lo que es la predicación expositiva que nosotros vamos a comenzar hoy, y lo haremos con la primera carta del apóstol Pedro. Y hoy día básicamente vamos a abordar esto va a ser una introducción, pero nos vamos a valer del primer versículo de Primera de Pedro. Y si usted puede buscar entonces en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, vamos a ir ahí y usted me acompaña en la lectura. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Santo Dios, hemos leído tu palabra. Te ruego con toda humildad, Dios, que tú nos conduzcas en lo que hemos comenzado hoy nuevamente. Como iglesia local hemos estado ya expuestos a algunas cartas, ¿cierto? Anteriormente, prácticamente del apóstol Pablo, y hoy nos hemos embarcado en nuestra nueva exposición. Te ruego, Dios, que tú nos guíes, que tú uses al predicador, que es un hombre sujeto a pasiones, que se equivoca, pero te ruego que tú lo uses para tu gloria. Te ruego también que tú uses a la iglesia y que conforme vamos avanzando a través de esta epístola, nuestras vidas, Señor, como iglesia local y también aquellos que comparten con nosotros cada domingo, puedan ser seriamente afectadas, Señor. Y al terminar, Señor, esta preciosa carta de Pedro, podamos experimentar verdaderos avances y madurez en nuestra vida cristiana. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como les anticipaba, hoy básicamente haremos una introducción para tener una mejor comprensión a qué nos enfrentamos de aquí en más.
Pero aún así, y siendo fiel a lo que yo explicaba respecto de la predicación expositiva, debemos decir que ya podemos ver algunas cosas interesantes en el versículo que hemos leído al comienzo, y podemos ver que básicamente hay dos mencionados en el texto que acabamos de leer. Por un lado está el apóstol Pedro, que se identifica como Pedro, apóstol de Jesucristo. Y los segundos participantes de este primer versículo, que nos sirve de introducción esta mañana, son a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, los segundos nombrados, mencionados, son los destinatarios. Y es esto básicamente lo que vamos a compartir esta mañana. Vamos a hablar un poco de Pedro y vamos a hablar un poco de los destinatarios, de manera tal que esto sirva de base para lo que seguiremos compartiendo en las semanas subsiguientes respecto de esta hermosa carta inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el apóstol Pedro. Amén. Ahora, la primera pregunta o el primer punto de esta predicación, por lo tanto, es ¿quién es Pedro? ¿Sí? Él mismo aquí se nos presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. Amén. Apóstol de Jesucristo. ¿Cuándo ocurre este evento de llamado en la vida de Pedro? Bueno, eso está muy claro en la Biblia, en Mateo capítulo 10, versos 1 al 4, y yo quiero leerlo para que quede también lo suficientemente claro para todos. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Mire, primero Simón, llamado Pedro. Ese es el apóstol que escribió esta carta. Y luego están los otros, ¿cierto? Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, y el que también le entregó, es decir, el otro Judas. Ahí está el llamamiento oficial dentro de, digámoslo, un grupo mayor de discípulos. El Señor nombra a estos 12 de forma particular. Y aquí, cierto, se utiliza el término apóstol, que en la Biblia, en la palabra original, es enviado. Apóstol significa enviado. Sin lugar a dudas, en el texto que acabamos de leer en Mateo, vemos que el Señor le da una identificación específica, especial al término apóstol. Amén. Que son justamente estos 12 que Él estaba escogiendo, que Él estaba llamando. Y entendemos entonces también, a la luz de otro texto, este no lo voy a leer, pero si usted está anotando, anótelo, como Efesios 2:20, que el llamado que el Señor está haciendo es un llamado fundamental, en el sentido que los apóstoles habían sido llamados por el Señor Jesucristo para establecer los fundamentos de la iglesia, los fundamentos doctrinales de la iglesia. Y es eso justamente lo que nosotros vemos en la expresión de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el término, ¿cierto?, aquí es único, y el llamado que Jesucristo les hace a estos hombres es único e irrepetible en la historia. Amén. Y ciertamente aquí está incluido el apóstol Pedro, que es el autor humano de esta carta, pero sabemos que inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué más podríamos decir de Pedro, cierto? Y también no solo para hacer una especie de biografía de él, sino también para encontrar una aplicación que hoy nos ayude a nosotros también a ser conmovidos por la palabra del Señor. También en su posición apostólica hay que decir que ningún hombre está hoy o podría ostentar la posición de Pedro, porque justamente Pedro aquí estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra del Señor de forma infalible. Nosotros, los creyentes evangélicos, en general creemos que la palabra del Señor es completa y suficiente, y que el canon bíblico, ¿cierto?, la elección de estos textos sagrados ya ha terminado. Por lo tanto, si terminó la conformación del canon bíblico, entendemos también
que ha cesado el ministerio apostólico en los términos únicos, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo estaba enseñando acá. No vamos a ser útiles a esta manera, por lo tanto. Si el día de mañana alguien te dice a ti, Dios te llamó para ser apóstol, tú tienes que confrontar ese dicho, o cualquiera que hoy se diga ser apóstol, tienes que confrontar eso a la luz de la palabra. Muchas veces creemos cosas porque no estudiamos suficientemente bien la Escritura. Pero sin lugar a dudas, si bien no vamos a poder llegar a ser apóstoles porque entendemos que es un ministerio único y fundamental en la Iglesia de Cristo, sí podemos ser útiles, no a la manera del apóstol Pedro, pero sí a la manera que el Señor ha designado en su santa voluntad para ti y para mí. Entonces a veces nosotros tenemos la tendencia a divinizar ciertos personajes bíblicos, y tal vez Pedro puede caer en esa categoría, pero la Biblia es absolutamente honesta y también nos da las caídas de Pedro, los errores de Pedro. Y eso es muy interesante, porque si Pedro, ¿cierto?, cometió errores, nosotros hoy tenemos que reconocer que también los hemos cometido. Y en ese sentido nos podemos identificar con Pedro, que a pesar de sus errores, el Señor le llama y le usa en una función fundamental y específica, pero a nosotros también. A pesar de nuestros errores, el Señor nos llama y nos utiliza también en una función específica, no tan específica y especial como el ser apóstol, pero sí en alguna función dentro de la Iglesia de Cristo. El Señor nos ha llamado para ser útiles, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros errores. Y mira lo que dice acá, lo que dice en uno de esos errores del apóstol Pedro, de esas caídas. Mateo 16, 21 al 23. Mira lo que dice. Después comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando uno mira este texto podría alcanzar conclusiones erróneas. Un verdadero creyente no puede ser poseído por Satanás ni por espíritus, pero sí puede llegar a ser un instrumento, como es el caso de Pedro, ¿cierto?, llamado a ser apóstol. Y de hecho anteriormente, justo un poco más arriba en este mismo texto, él tuvo esa declaración, dice: tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un acierto aparentemente de Pedro, pero el Señor le esclarece que el acierto no es suyo, sino que es una revelación del Padre. Bueno, un poco más adelante en la historia, Pedro, ¿cierto?, queriendo proteger humanamente al Señor, está justamente siendo instrumento en las manos, ¿cierto?, o instrumento utilizado por Satanás para hacer esta declaración de que el Señor necesitaba ser guardado, protegido, y es reprendido seriamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahí usted puede ver claramente cómo Pedro se equivoca. En el mismo Evangelio de Mateo 26, 69, dice, 69 en adelante, dice: Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
este apóstol, ¿cierto?, que estaba escribiendo esta carta años posteriores, negó al Señor Jesucristo. Y alguien podría esbozar el argumento, ¿cierto?, que todas estas negaciones son previas al Pentecostés. Entonces, como son previas al Pentecostés, podrían ser, entre comillas, justificables. Pero también tenemos caídas del apóstol Pedro, o al menos una en registro, posteriores al Pentecostés, y esto lo encontramos en Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, verso 11, donde se nos dice, se da la siguiente escena. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Es decir, el apóstol Pablo resistiendo, ¿cierto?, enfrentando al apóstol Pedro por una situación que se describe posteriormente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto es posterior al Pentecostés, y vemos también a este Pedro. Cuando usted lee el libro de Hechos, Pedro fue el primer hombre que el Señor llama a la predicación a los gentiles. Entonces vemos acá una especie de retroceso doctrinal en la vida de Pedro. Él retrocede doctrinalmente, y cuando él retrocede doctrinalmente, sus hechos también retroceden con él. Entonces él se apartaba de los gentiles cuando veían que venían otros judíos. Y Pablo, ¿cierto?, tiene la valentía suficiente, siendo que él se describe a sí mismo como un hijo abortivo, el último, ¿cierto?, en ver al Señor, y él le resiste cara a cara en esta caída. Yo le pongo acá de tipo doctrinal, pero que sin lugar a dudas tiene una evidencia en su vida práctica. Ahora, esto es respecto de Pedro, ¿cierto? Nosotros somos buenos señalando a otros y también buenos señalando a los personajes bíblicos. Pero cuando nosotros nos preguntamos cuántas veces, por ejemplo, nos hemos salido de nuestras casillas, cuántas veces hemos ofendido o hemos expresado intenciones que son ajenas a la voluntad del Señor, como lo hizo Pedro al querer, entre comillas, proteger al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Quizás hoy mismo le hemos negado. Al no estar comportándonos o al no tener nuestros pensamientos, ¿cierto?, alineados a su voluntad. Hemos sido incoherentes. ¿Cuántas veces a la doctrina que profesamos o confesamos con nuestra boca hemos sido también como el apóstol Pedro? Ahora, la aplicación, ¿cierto?, a este instrumento que Dios utiliza para escribir esta primera epístola llamada Pedro, la aplicación tal vez para nosotros hoy, es que si Dios utilizó a un Pedro con fallas, también va a poder utilizar a un hombre o a una mujer con mucho más fallas, por lo menos yo me reconozco con mucho más fallas, como lo eres tú y como lo soy yo, y nos va a utilizar en el contexto, ¿cierto?, de la iglesia. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, hermanos. Dios no está esperando que nosotros lleguemos a la perfección para utilizarnos. Pero Dios quiere que nos conformemos a su voluntad y que tengamos un intento diario de hacerlo de esa forma, que queramos conocerle más, que queramos someternos más a Él y que nos dispongamos a ser útiles. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 64 y 68 después de Cristo, junto muy cercano a la segunda epístola. Y la verdad es que ya habían pasado 30 años desde estos hechos que leíamos, por ejemplo, en Mateo. Habían pasado 30 años y Pedro ya era un hombre experimentado. Él se describe a sí mismo como un anciano, ¿cierto? Y eso es importante también meditarlo. No solo debemos invertir bien nuestro tiempo, de modo que conforme pasa y avanza el calendario, no solo sumemos canas y arrugas, en mi caso muchas canas, ¿cierto?, usted podrá decir, sino que conforme pasa el tiempo, nosotros podemos sumar también una vida más conforme a la voluntad del Señor.
Y ciertamente este Pedro que está escribiendo aquí, esta primera epístola, vemos a un hombre que ha no solo envejecido en su cuerpo, sino ha crecido y madurado en la fe. Nosotros debemos crecer y madurar en la fe, hermanos. No debemos permanecer como niños lactantes. Debemos ir madurando. Eso es respecto de Pedro, ¿sí? Y hay una aplicación simple y sencilla. Y ahora respecto de los destinatarios, quienes reciben esta carta, ¿cierto? Son mencionados en nuestro texto esta mañana y dice a los expatriados de la dispersión. Y ahí se menciona una región bastante amplia. Dice el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es lo que hoy constituye la actual Turquía y, como sabemos, en el contexto original era parte del Imperio Romano. Según usted consulte a diferentes comentaristas bíblicos, algunos se refieren a un grupo, ¿cierto?, de judíos cristianos convertidos, y otros piensan que pudo haber sido más bien a grupos de gentiles. Y bueno, también junto con los judíos cristianos, los prosélitos que iban a las sinagogas, gente no judía de nacimiento, pero que abrazaban el cristianismo en consecuencia. A esto se les llama los expatriados. Ya sea que la carta hubiese sido dirigida a hombres judíos, a mujeres judías, o a gentiles, o a un grupo mixto, lo cierto es que encuentra aplicación para nosotros hoy de igual manera, porque recordemos que esto es mucho más que un escrito antiguo. Esto es la palabra poderosa, eficaz del Señor en todo tiempo. Y Dios quiso dejar este registro de manera que nosotros hoy podamos ser edificados a través de él. Ya hayan sido judíos, prosélitos, o ya hayan sido un grupo de gentiles, como también podríamos considerarnos hoy nosotros. Esto, como yo decía, es dirigido a un grupo enorme de personas, probablemente. Y también este hecho de que el apóstol mencione estas regiones da cuenta de que no solo el apóstol Pablo tuvo un ministerio itinerante misionero, sino que el apóstol Pedro también lo tuvo, y hubo mucha actividad misionera en la iglesia primitiva. De hecho, de eso da cuenta la historia tradicional y extra bíblica de que prácticamente todos los discípulos del Señor tuvieron un ministerio misionero, y probablemente la tarea del apóstol Pedro, ¿cierto?, fue más bien dirigida hacia los de la circuncisión, porque como también lo vemos en Gálatas capítulo 2, Pablo dice, y a él le fue dado el ministerio de la circuncisión y a mí el de la incircuncisión. Entonces Pedro pudo haber sido el encargado de llevar el evangelio a las sinagogas de los judíos, y ahí iban a escuchar los prosélitos también gentiles. Y también hoy, ¿cierto?, esta palabra está en nuestras manos de manera que pueda ser utilizada. ¿Y qué está pasando para que podamos entender en lo que viene, en las próximas semanas, qué estaba pasando con esta amplia región? Posiblemente había comenzado o estaba por comenzar la persecución contra los cristianos. Ya esta incipiente secta, ¿cierto?, que el Imperio Romano consideraba como parte del judaísmo, había empezado a diferenciarse. Los propios judíos tuvieron esta intención de que esta secta de los cristianos pudiese ser ya vista diferente por los romanos, de manera que la ley romana cayese sobre ellos, porque los judíos tenían la posibilidad de hacer su religión, vivir su religión con libertad. Esto hace que los cristianos también pudiesen disfrutar de esta libertad, pero llega un punto en la historia en el cual nos encontramos hoy, en que ya comienzan a ser perseguidos los cristianos. Primero por esa diferenciación con los judíos y también por ciertos asuntos con el Imperio Romano, como lo son la idolatría al emperador. Los cristianos no iban a decir que el Kyrios es el César. Los cristianos solo iban a doblar rodilla delante del Señor Jesucristo. Y esta fue una de las primeras acusaciones en contra de los cristianos. Segundo, los cristianos estaban en absoluto desacuerdo con las prácticas inmorales del paganismo reinante. Habían diversas prácticas de tipo
inmorales, las cuales eran rechazadas por los cristianos. De eso da cuenta, ¿cierto?, el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. Y también habían acusaciones respecto de la cena del Señor, porque supuestamente comían el cuerpo de Jesucristo y bebían la sangre de Jesucristo. Entonces, para aquellos que no entendían este lenguaje espiritual, se transformaba en una acusación evidente de que ahí se hacía algo extraño en la reunión de los cristianos. Y una cuarta acusación que también se menciona es que habían sacrificios de niños en la reunión de los cristianos, lo cual fue evidentemente falso. Ahora, nosotros podemos experimentar también hoy persecuciones y acusaciones, las experimentamos, hermanos. Estamos en un mundo que el cristianismo es cada vez más visto como algo extraño, como algo que rechazar, como algo que condenar. Si tú hoy día disientes de la sociedad y de las ideas que están imperando, tú eres un verdadero bicho extraño, y no solo eso, vas a ser señalado y eventualmente también podría ser hasta perseguido por expresar ciertas ideas con convicción, ideas bíblicas, ¿cierto? Moral bíblica. Hoy día estamos en este tiempo donde, tal como dice la palabra, lo malo es señalado como bueno, y si tú te atreves a decir que lo malo es malo y que el pecado es pecado, tú debes estar ya dispuesto a ser señalado. Y en ese contexto también se van a levantar falsas acusaciones, como lo fueron en el tiempo de los primeros cristianos. Por lo tanto, los verdaderos cristianos deben esperar señalamientos y falsas acusaciones de parte de una sociedad incrédula que ha sacado absolutamente a Dios de su agenda. Ocurrió en el contexto del apóstol Pedro y está ocurriendo hoy también. En medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio de la potencial persecución en contra de estos hermanos, el apóstol Pedro escribe entonces en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y no solo eso, les da a estos hermanos una descripción de su identidad en medio de este mundo pagano, idólatra. Dice 2.9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Un contraste absoluto con un mundo que está divorciado y desinteresado de Dios, linaje real, sacerdocio genuino, nación santa. Y también algo que queda muy claro a través de la carta es que el padecimiento, el sufrimiento no debe ser una sorpresa en la vida cristiana. Amados, capítulo 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Se da cuenta la expresión? O sea, el apóstol Pedro les está diciendo a estos hermanos, el sufrimiento no debe ser una sorpresa, debe ser esperado. Va a venir sufrimiento. Y aquí no solo les advierte esto, sino que el verso 13, mira lo que nos dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No solo advierte que el padecimiento es algo que va a venir, sino que le dice, tienen que gozarse porque están imitando al Señor que les salvó. Ahora, la pregunta, ¿cierto? ¿Nos sentimos identificados con estos destinatarios en un contexto muy distinto, ¿cierto?, al que vivimos hoy? Una sociedad moderna, llena de tecnología, llena de avances. Pero ¿cuál es el pensamiento que está imperando hoy, amados hermanos? Un pensamiento anti-Dios.
cuando la sociedad abriga un pensamiento anti Dios, ¿usted sabe contra quién se va a manifestar esa sociedad? Contra todos aquellos que levantemos el nombre del Señor. Y eso perfectamente puede traducirse en señalamiento, en persecución, en sufrimiento. ¿Estamos dispuestos nosotros a padecer por la causa del Señor? Como dijo un antiguo evangelista, estoy parafraseando, D.L. Moody, no tengo la certeza de tener hoy la gracia suficiente para resistir sufrimiento si es que éste viniese. Pero tengo la certeza de que si viene el sufrimiento, el dolor, el padecimiento por causa del Señor, Él me va a dar la gracia suficiente para resistir dicho padecimiento. Es una idea algo cambiada, usted puede buscar la original, pero eso expresa este evangelista. Debemos, por lo tanto, sentirnos identificados, en parte, ¿cierto?, con el apóstol, en su falla, en sus múltiples fallas, pero a pesar de sus múltiples fallas, ser instrumentos en las manos de Dios. No vamos a ser instrumentos en las manos de Dios a modo del apóstol Pedro, pero sí como miembros y en la función que Dios te ha dado a ti y a mí, podemos ser útiles, a pesar de nosotros mismos. Y segundo, nos sentimos identificados con los destinatarios en el sentido de que hoy también impera un pensamiento anti Dios y las acusaciones en contra de quienes afirmamos la verdad bíblica están recién comenzando. El Señor, amados hermanos, nos guíe en lo que sigue, en las semanas subsiguientes, en lo que va a ser la exposición de esta primera epístola del apóstol Pedro, la epístola universal, se dice, del apóstol Pedro a estos hermanos expatriados. Amén. Acompáñeme en una oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Hemos comenzado un lindo desafío de exposición bíblica. Te ruego que tú nos guíes, Señor, en lo que sigue y que conforme avanzamos a través de esta carta, podamos también ir creciendo, madurando, meditando, Señor, en tu palabra y ella vaya haciéndonos mudar, Señor, cambiar por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por todos los hermanos que han oído esta mañana. Te ruego que aún las enseñanzas que son más bien aplicaciones puedan ser útiles, Señor, y de edificación para cada uno de nosotros hoy. Te ruego esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Espero que haya